Buenas tardes, amados hermanos, bienvenidos a esta reunión con nuestro Padre Celestial. Marcos 14, del 12 al 25. Creo que no le dije a nadie para hacer el repaso, me imagino que no. Pero si alguien se acuerda de algo que vimos la semana pasada y nos quiera compartir un poquito de lo que vimos, si alguien se acuerda de algo y lo podamos vimos un memorial de genuina adoración. Como Jesús fue ungido en Betania. Como Jesús fue ungido, así Es es. un memorial de ello con María de Betania, quien era la hermana de Marta, en realidad, que como dio evidencia en ella eso de haber estado ante los pies de Jesús, escuchando sus palabras, y ahora ponía por obra todas esas enseñanzas que el Señor, que ella con oídos espirituales escuchó de las palabras de Cristo, ¿verdad? Así es, gracias, hija. Y es automático, ¿no? O sea, eso no es algo que tenga uno que preparar, sino que al estar en comunión con nuestro Señor, saltan las evidencias de que hemos estado con Él. Y de hecho eso reconocían ya después cuando a Pedro y Pedro y Juan, creo que en el concilio les decían que habían sabido, a pesar de que no eran del vulgo y sin letra, que reconocían que habían estado con Jesús. ¿Por qué? Porque conocían la palabra y estaban metidos, ¿verdad? O sea, en la palabra de Dios. Estaban impregnados de la palabra de su Señor, ¿verdad? Y bueno, esto así es, ¿verdad? Muy bien. Pues hoy vamos a ver del versículo 12 al 25. 12 al 25, y el título que tenemos ahí en nuestras hojitas es una cena de comunión, e identidad, ¿verdad? E identidad. Y pues vamos a ver esta porción de la Escritura, y pues vamos a ver qué nos dice nuestro Señor. Las mismas instrucciones de siempre, vamos a leer, vamos a contestar. Las preguntitas son muy simples, muy prácticamente trasladar de la Biblia a la hojita. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda o algún comentario, pues lo puede hacer sin ningún problema, ¿verdad? Nomás abre su micrófono y participa. Y aquí pues nomás levanten la mano y así. Bueno, pues vamos a empezar. Ok, objetivo. Tenemos un objetivo ahí, dice recuperar nuestra identidad a través de disfrutar de una cena inolvidable con nuestro Dios. Vamos a observar esta cena inolvidable, porque pues recordemos que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo duró prácticamente 3 años, ¿no? Alrededor de 3 años. Y entonces cuando menos 3 veces hizo este evento con ellos, ¿verdad? Esta Pascua, esta celebración de Pascua. Pero es muy importante que solo esta última es cuando nuestro Señor cambia el sentido, y es lo que vamos a ver. Lo que vamos a ver ahorita. Vamos a darle versículos 12. Versículo 12. Voy a leer primero Marcos 14, 12. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? O sea, sus discípulos le dijeron, porque ya sabían que pues, se acercaba el día, más bien ya estaban en ese día, y le dijeron que dónde quería que fueran a preparar, ¿verdad? A preparar la Pascua. Ok, aquí la preguntita dice: ¿cuál fue la pregunta que hicieron a Jesús sus discípulos el primer día de la fiesta de los panes sin levadura?
¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Esto nos habla de que era algo que ellos sabían, ¿no? Lo que comenté ahorita, o sea que ya cuando menos 2 veces antes, cuando menos ya habían comido ellos antes la Pascua con Jesús, así que ellos le preguntaron, ¿verdad? Ellos toman la iniciativa y le preguntan. Más sin embargo, nuestro Señor, y hago este comentario, ahorita vamos a llegar ahí apenas, pero lo hago no para decir, vaya, lo que quiero decir, nuestro Señor ya se había anticipado, ya tenía las cosas preparadas. No físicamente por Él, o sea, no porque Él haya ido a las cosas y las haya preparado, sino que ya lo tenía todo listo y preparado porque Él sigue mostrando su poder, ¿verdad? Que Él es el Todopoderoso, que Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ese detalle, ¿ok? Entonces la preguntita fue esa. Hay un comentario ahí en su hojita y dice, como podemos observar, como buenos judíos, era obvio para los discípulos de Jesús que celebrarían, como siempre, una de las fiestas más representativas de la herencia de su identidad. Y nos pone ahí Levítico 23 del 5 al 8. Ahí nuestro PTT no está, pero igual y me gustaría leerlo. Es la instrucción que se les da en Levítico para esa fiesta. Y es Levítico 23 del 5 al 8. ¿Mande? ¿Te llegó? Si gusta, sí. Ya lo tengo. Ya lo tienes ahí, qué rápida. Yo ya llegué. Pero bueno, vamos a leerla. Ahorita me ayudas, pues. Sí. 23 del 5 al 8, ¿verdad? Uh-huh. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El 7º día será santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Amén. Gracias. Sí, exactamente así. Así que estos días son las primeras 2 fiestas de nuestro Señor, ¿verdad? Nuestro Dios. Son las primeras 2 fiestas, pero una empieza el día 14, que es cuando sacrifican al cordero, y la siguiente está pegada, que empieza el día 15, pero la siguiente consta de 7 días, ¿sí? Entonces, la del día 14 es la del cordero, la Pascua, ¿verdad? Pero los otros 7 días, que son los panes sin levadura, empieza del 15 al 22, por ahí, son los 7 días. Entonces, pero todas esas casi lo hacen ellos pegado, porque como está pegado, lo ven casi como una sola fiesta. De hecho, como el día de los panes sin levadura, más adelante hay una instrucción que desde un día antes no debe haber, y de hecho el cordero lo comen con panes sin levadura, o sea, porque ya quitan la levadura desde esos días, ¿verdad? Ok, muy bien, bueno, vamos a continuar. Versículo 13 y 14. ¿Me ayudas, amor? 13 y 14. 13 al 15, perdón. ¿Me ayudas, amor? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad para nosotros allí.
Muy bien, gracias, amén, amor. Así que en estos versículos observamos lo que les comentaba, ¿no? Que nuestro Señor ya tenía todo planeado, ¿verdad? Lo increíble es que dice que envió a 2 de sus discípulos y que les dijo, dice, id a la ciudad y dice, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Para empezar, tú dijeras, pero pues un hombre con un cántaro de agua, ¿verdad? Pero bueno, es que esas tareas, lo comentaba el pastor, ¿verdad? No eran tareas de hombre regularmente, sí lo veías, pero era muy esporádico, ¿verdad? Entonces, ver a un hombre con un cántaro de agua, entonces era algo no tan común, ¿verdad? Entonces, ellos lo iban a identificar inmediatamente, entonces lo iban a seguir, dijo, seguirle, y donde entre, ahí en esa casa donde entre, le vas a decir al señor de la casa, el maestro dice, ¿qué dice? Dice así, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, o sea, ya preparado, y se preparad para nosotros allí, o sea, acomodar ahí, ¿no? Entonces, vemos cómo él sigue siendo todopoderoso, o sea, sigue siendo omnisciente y teniendo todo bajo control, ¿verdad? O sea, todo bajo control. Muy bien, dice estos versículos, dice ahí, hay un comentario ahí en la hojita, dice... Perdóname la interrupción, es que dice ahí, todavía nos falta el 16, como dice del 13 al 16. Sí, pero el comentario, o sea, no importa, ahorita leemos el 16. Ok. Sí, estos versículos dejan ver claramente no solo que Jesús como Dios era omnisciente, sino que tenía autoridad y control sobre absolutamente todo y todos. O sea, no hay duda, lo tenía todo, todo sujeto y todo en control. O sea, nada se le salía de control, ¿verdad? Y así es nuestro Dios, así es nuestro Señor, todopoderoso y todo bajo control. No hay nada que lo sorprenda, absolutamente nada, ¿verdad? Y eso nos da una seguridad y un gozo porque pues es nuestro Dios y Él tiene todo bajo control. Mi vida, sí, mi vida, la tuya y la de cualquier otro, o sea, lo tiene todo bajo control. Así es. Muy bien, continuamos. 16. Fueron sus discípulos y entraron a la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. O sea, simple y sencillamente estamos nomás corroborando lo que dijimos ahorita, ¿no? O sea, la palabra está mostrando que así fueron y así hallaron y así hicieron, ¿verdad? Y ahí prepararon la Pascua. Y pues vemos la autoridad de nuestro Señor y el absoluto control que tiene sobre todo y sobre todos, ¿verdad? Muy bien, continuamos. 17 y 18. David, ¿me podrías ayudar con el 17 y 18, por favor? Sí, brother. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo, que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Amén. Gracias, David, gracias. Wow. Y aquí empieza la situación a ponerse, ¿verdad? Dice que cuando llegó la noche, vino él con los 12, o sea, se sentaron ya obviamente en el lugar en donde habían preparado, ¿verdad? Dice que cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. ¿Qué situación? Tú nomás imagínate que son 12, o sea, está el Señor y son 12, no hay más. Y que el Señor haga ese comentario, ¿alguien de ustedes me va a entregar? Qué acalambrado. Oh, sí, claro. Y de hecho ahorita vamos a ver cuán acalambrador fue, ¿verdad? Pero vamos a contestar primero la preguntita. Dice, ¿qué les dijo Jesús a sus 12 cuando se sentaron a la mesa mientras comían? ¿Qué les dijo?
cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Así es. De cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Esto es increíble porque leyendo leyendo el pasaje te das cuenta que nadie sabía quién era. O sea, vaya, nadie sospechaba que era siquiera Judas, ¿verdad? Tengo una pregunta. Sí, dime. Pero, por ejemplo, Judas, él ya sabía en sí que él ya tenía pensado hacer Por eso. supuesto, por supuesto. Y aún así, aunque Jesús lo dijo y lo mencionó, o sea, él no se sintió, me da extraño porque, Pues ¿cómo te explico? O sea, eso ya es el sentir de cada quien, ¿verdad? O sea, o sea que aún así como quiera fue y lo hizo. pues sí, claro. Lo, por lo supuesto. increíble es de que como el mismo Señor endureció todavía más el corazón de Judas. Así es. Así Porque es. si verdaderamente le hubiera puesto arrepentimiento, yo creo que en ese momento será el momento perfecto, ¿no? Yo creo, para también, oye, pues, perdóname, Señor. Yo Sí, fui- porque ya había ido con Ya los, había ido. con los principales sacerdotes a decirles que se lo iba a entregar. Ah, Por supuesto que era el momento idóneo para pedir perdón. así es. Por supuesto. Pero el Señor lo eligió pues para que fuese hecho eso. Sí, amor, o sea, sí te lo digo, sí, pero también ahorita vamos a ver algo brutal, o sea, A la vez es responsable de por supuesto, de sus Judas actos. siempre será el hombre responsable de sus actos a pesar de que De que estaba ya está preparado escrito. para eso. Y eso es lo que no podemos sostener, pero pues ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Y así es. Bueno, entonces, ¿qué dijimos? Ya contestamos, ¿verdad? Sí. Muy bien. Siguiente versículo 19. Hermanito Chuy, ¿me podrías ayudar con el 19? Es que no podía quitar el micrófono. No te apures, hermano. Dice entonces, ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Amén, gracias mi brother. Aquí vemos lo acalambrador, el calambre que ocurrió cuando en ese momento, pues nomás había 12. Volvemos a lo mismo, estaban en una mesa y el Señor diciendo, de cierto les digo que uno de ustedes, eso les dijo, ¿verdad? Que en el 15 les dijo, no, perdón, en el 18, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Y entonces aquí ya vemos lo que leyó el hermanito en el 19, dice que ellos comenzaron a entristecerse y uno por uno le empezaron a preguntar, ¿seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo? O sea, y eso nos habla de, bueno, dos cosas veo aquí. Una es que ese debe ser nuestro corazón siempre, siempre. No confiar en nuestra propia carne, en nuestra propia prudencia, creyendo que, no, pues yo cómo voy a traicionar a mi Señor, o sea, claro que no lo haría. No. Verdaderamente tenemos toda la capacidad, como estamos en esta naturaleza adámica caída, sí, el Señor ha puesto su espíritu en morar en nosotros, pero tenemos toda la capacidad en la carne de hacerlo, y en cualquier momento en que no estemos en comunión con el Señor, tenemos la capacidad de entregarlo, de negarlo, de simplemente no hacer su voluntad, y ya con eso pues estamos no obedeciendo, ¿verdad? Pero ese es el corazón que debemos de tener, ¿verdad? O sea, todos dudaron de sí mismos, ¿verdad? O sea, ¿seré yo? Y bueno, la preguntita dice ahí, ¿qué le preguntaron entristecidos uno por uno? Seré yo.
seré yo y el otro seré yo. Está, ¿alguien tiene alguna pregunta o duda? Hermano, nada más estamos ahorita comentando que, por ejemplo, Judas se preguntaría, ¿seré yo? Lo mismo me preguntó Magdalena aquí. ¿Verdad? Porque pues él sabía que lo iba a entregar, porque él ya había, desde antes ya había ido para decirle, porque estaba buscando el momento oportuno para entregarlo y él sabía que iban a dar por eso. Sí, hay otro evangelio, hermanita, y no me acuerdo en cuál es, pero igual y lo checamos o lo reviso y se los mando, en donde en otro evangelio decían, ellos le decían, seré yo, Señor, como que le decían Señor. Y Judas es el único que le dice, también le pregunta, pero le dice maestro. Es el único que no le dice Señor. Entonces hay esa diferencia. No me acuerdo que lo haya mencionado, pero sí en otro, no, pero lo voy a checar cuál es. No recuerdo en dónde está, si en Juan o en Mateo o en Lucas, no me acuerdo si en alguno de esos. Pero sé que está. Y ahorita te lo checo. Y hacen esa diferencia. El otro evangelio hace esa diferencia de que todos cuando le preguntan le dicen, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? O sea, dice que le preguntan así, pero Judas le pregunta, ¿seré yo, maestro? Entonces, no sé, hay esa pequeña gran diferencia, ¿no? Para Judas seguía siendo su maestro y no su Señor, ¿verdad? Entonces, wow. Entonces, ahí está escrito, pero lo voy a checar. Bueno, ahorita lo estoy checando. Pero como que pienso que a lo mejor Judas, por no quedarse sin preguntar, porque pues él ya sabía o sea, Jesús sabía quién era. Por supuesto. Y Judas, él sabía que lo iba a entregar. Por supuesto, entonces, porque... nada más así como diciendo, pues, lo voy a decir porque los demás están diciendo, ¿verdad? Pero, sí, para no verme como que el único que no pregunta, por así decirlo, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Está interesante esa parte. Sí. Es en Mateo, papi. En Mateo. A Mateo ver, 26. ¿podrías leerlo fuerte y claro? Déjame lo leo yo, la verdad. Mateo 26. Okay. Sí. Es desde... Mateo 26. Es el 17. Institución de la Cena del Señor. 26, 25. Ah, sí, el versículo ok. 25 es ese. Sí, bueno, el 25 es ya donde le dice, ¿verdad? Sí. A la verdad, bueno, estoy en 26, 24, voy a leer. 23. Entonces, él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ¿verdad? Ese me va a entregar. A la verdad, el hijo de... ¿Perdón? Ok, a la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuere a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho, pero no... de ciertos digo, entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, soy yo, Señor. Acá en el 22 es donde les digo que, porque dice que mencionan, nomás que mencionan en general a todos, ¿verdad? O sea, dicen el 22, y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle, soy yo, Señor. Y entonces acá en el 25 es donde entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, soy yo, maestro. Ahí está la diferencia, ¿verdad? Eso es lo que me acordaba yo. Ay, el Señor se lo confirmó al decirle, tú lo has dicho. Sí, bueno, le comenta así, pero los discípulos no sabían. A lo que me refiero es que los discípulos, ¿verdad? El maestro sabía desde
Pues desde antes, desde... O sea, los discípulos nunca sospecharon de que... Exacto. Él te conoce desde que te Por levantas tus supuesto, pensamientos. por supuesto. No estamos hablando del Señor, estamos hablando de los discípulos. Sí, Ellos no sabían, y aun cuando se va Judas, él le dice, tú lo has dicho, y de hecho en otro evangelio le dice, haz ya lo que vas a hacer, hazlo pronto o algo así. Entonces, pero ellos no sabían qué, o sea, simplemente se va, ¿verdad? Bueno, ¿dónde estamos? Vamos para el 20. En el 19. Ya contestamos la pregunta, ¿verdad? Sí. Ok, si no hay comentarios, preguntas, dudas, le seguimos al 20. Seguimos en el 20, ok. 20. ¿Me ayudas, Laura, fuerte y claro por el 20? Sí. Él respondiendo les dijo, es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. Así es. Aquí prácticamente sí, leímos ahorita el otro evangelio y a Judas le indica, ¿verdad? A Judas obviamente que se lo indica a él, pero se lo dice a él. Tú lo has dicho, ¿verdad? O sea, pero aquí prácticamente hay un sentir de que es uno de los 12, o sea, siento yo, bueno, así lo veo, ¿verdad? De hecho, así lo comentó el pastor también, pero verdaderamente yo lo siento así como un no poder creerlo, aunque a pesar de todo, pues Jesucristo es Dios, lo sabe y lo entiende y lo comprende, que desde el principio fue así y así fue entregado. De hecho, lo dijo así: ninguno se perdió sino el hijo de perdición, para que se cumpliese la escritura. O sea, estaba escrito todo, pero esta respuesta es así como uno de los 12, o sea, uno de los 12 y que moja conmigo, o sea, y que está aquí. Todos mojaban, es como dice el pastor, o sea, pues todos mojaban el pan en el plato, o sea, todos lo mojaban, no nada más él, o sea, todos lo mojaban. Por eso es que dice, o sea, es uno de ustedes y que convive conmigo, o sea, que ha convivido conmigo 3 años, ha estado conmigo, ¿verdad? O sea, sí. Aún así, siendo de los 12, Así es. él como quiera era alguien que no era de los 12. Exactamente. Y andaba, pero no andaba. Así es. Y esto a mí entre la semana a mí me puso a temblar, o sea, a mí, yo hablo conmigo, ¿verdad? De mí. En nuestra naturaleza tenemos toda la capacidad y es increíble cómo Judas, viviendo lo que vivió, paso a paso con el Señor. Imagínense todas las cosas, todos los milagros que Dios hizo, o sea, que nuestro Señor Jesucristo hizo, todas las cosas, todos los milagros, todas las vivencias, y aún así Judas tuvo toda la oportunidad, la misma que los otros 12, ¿verdad? Sin embargo, como podemos observar, una es que estaba destinado, porque pues, para que se cumpliese la escritura, ¿cómo te lo explico, verdad? Mas sin embargo, ahorita lo vamos a observar, es responsable de toda acción humana, y eso es lo que a veces nuestra mente, nuestra pequeña mente y voy a entrecomillarlo mucho, nuestro sentido de justicia del hombre, hablo terrenalmente, nuestro sentido de justicia del hombre que está equivocado. Y digo que está equivocado porque la justicia del hombre no es para nada igual a la justicia de Dios, ¿verdad? Entonces, a nosotros se nos hace como incomprensible esas cosas, ¿verdad? Pero observo cómo Judas tuvo toda la oportunidad de arrepentirse, y como comentó ahorita Laura, ese era el momento idóneo, el momento exacto, porque él ya había en su corazón tramado, no solo en su corazón, o sea, no solo lo había premeditado, sino que ya había hecho
ya había hecho función de ellos, sino que ya había dicho, yo se los voy a entregar a los sumos sacerdotes, ¿verdad? Entonces, Ya había hecho negocio. ya había hecho negocio con eso, exactamente. Entonces, ese era el momento. Ese era el momento de dar atrás, ¿verdad? Y a lo mejor él iba a perder su vida porque ya había dicho que lo iba a entregar y muy posiblemente iba a perder su vida, pero era el momento de hacerlo. Era el momento de entregar tu vida. Y de al fin y al cabo todos la vamos a entregar. El que tenga oídos para oír, oiga, ¿verdad? O la hemos entregado, el que tenga oídos, a eso me refiero. En un momento va a pasar, va a ocurrir. Entonces ese era el momento de él, pero no fue así. No fue así y wow, o sea, es duro y es difícil, pero ahí está escrito y está manifestado y plasmado que Judas lo determinó. Sí, brother. En Juan 13:26 lo señala directamente también. Juan 13:26, 26 y 27. Ajá, vamos a ver. Juan 13:26. Que ahorita mencionaste algo también de 13:26 nos dice, respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Verso 27. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. O sea, también directamente, o sea, ahí lo estaba señalando a Judas. Pero el 28 lo declara, mi hermano, dice, pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Sí, ¿verdad? sí. Entonces ellos no, en verdad, a pesar de que nosotros lo vemos directo, este es cuando el Pedrito, ¿verdad?, le dice al Juan, pregúntale quién es, y es ahí, ¿verdad?, más atrás. El Pedrito le hacía señas a Juan, creo que es aquí, ¿verdad? Sí, en el 24. En el 24, que a ver, dice, a este pues hizo señales, sí. Señas. Y, sí, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, o sea, este es Juan, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba, ¿verdad? O sea, pregúntale quién es, le decía, ¿verdad? Pero así el 28 nos lo confirma, ¿verdad? Que ellos, a pesar de que Jesús lo dejó, para nosotros es muy claro, ¿verdad? Pero ellos no entendían lo que estaba ocurriendo, no entendían qué estaba pasando. Y es que los demás pues, no sospechaban porque Judas era el bolsero, era el tesorero. Correcto. Era el que le había dicho, ve y prepara y compra la cena y todo lo que necesitamos para eso. Correcto, y siempre... Nadie lo sospechaba. Y siempre trajo la bolsa. No manches. Sí, qué cosas, ¿verdad? O sea, siempre trajo la bolsa, o sea, era el tesorero y nadie sospechaba de él, ¿verdad? Nadie sospechaba de él y bueno, así las cosas, ¿no? Aunque aquí, como dices tú, mi hermano, lo declara muy directamente en el 26, respondió Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. O sea, lo dijo muy claro, pero los discípulos no entendían qué estaba pasando, o sea, no entendían ni siquiera por qué se fue, ¿verdad? ¿Por qué? Se trata de revés. Entonces, esto pues es, me imagino yo y lo creo en mi corazón, que en ese momento, o sea, simplemente el Señor lo dejó bajo control, de que todo estuviese bajo control de Él, ¿verdad? Que a pesar de lo que se dice, no puedes entender. Y no es la única vez que pasa eso. Se me viene a la mente así, no recuerdo esos versículos, pero se me viene a la mente cuando el sumo sacerdote de Israel, en el momento en que lo están juzgando, lo vamos a ver más adelante, si no está en este evangelio de Marcos, está en algún otro, pero lo vamos a ver. Tuvo que pronunciar estas palabras, pero él no supo ni siquiera por qué lo dijo, pero lo declaró así, que era necesario que un hombre muriera porque no pereciera todo el pueblo. O sea, pero estaba profetizando que Jesús iba a morir por todos. Era lo que estaba profetizando el sumo sacerdote, pero la escritura dice, aunque él no sabía lo que estaba diciendo, él lo decía, que muera él para que no moramos nosotros. Es lo que estaba diciendo. Pero verdaderamente era la obra maravillosa que iba a hacer nuestro Tenía Señor que haber Jesucristo. sangre para Así es. bendición. Y el sumo sacerdote lo tenía que decir.
en ese momento y lo dijo. Pero bueno, son de estas cosas que están ahí, que están puestas y aunque no lo entiendes, se tuvieron que hacer, ¿verdad? Como dicen, no, nuestro trabajo es creer, no entender. Exacto, es creerlo, así es. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Si no, seguimos con el 21, perdón. Muy bien, 21. Ok, versículo 21. Gabriel, ¿estás por ahí? ¿Que me apoyes con el 21? 21. Sí. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre, porque el Hijo del Hombre es entregado. Bueno que fuera a ese hombre no haber nacido. Wow, gracias, brother. Hola, Lía. Ok, amén. Wow, qué versículo, ¿no? Y este es el versículo que nos muestra, y precisamente la hojita va a hacer un poco hincapié a eso. Porque en la hojita la pregunta dice, ¿cuáles son las dos realidades que Jesús revela en este versículo? Y la primera realidad es soberanía de Dios. O sea, es soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque pues Dios es soberano y dice, a la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. O sea, de quien está hablando es de Jesús mismo, ¿verdad? Entonces dice, a la verdad, yo voy a morir en la cruz como está escrito de mí. Esa es la verdad y eso va a pasar. Esa es soberanía de Dios, ¿sí? Y luego nos pone un versículo ahí, un versículo como de referencia, es Juan 10, 18. Vamos ahí a ver. Yo aquí lo tengo. ¿Lo tienes ahí? Léelo, por favor, hija. Dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amén. Así es, está hablando de la vida, que nadie se la quita, sino que Él mismo la pone para ponerla y poder para volverla a tomar. O sea, es soberanía, ¿verdad? Entonces, Él iba a poner su vida, nadie se la iba a quitar, pero tenía que ser así. Sí. Y la siguiente mitad del versículo 21 dice, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuere a ese hombre no haber nacido. Órale, o sea, toda la responsabilidad cae sobre él, a pesar de que ya está escrito que así va a pasar. ¿Cómo opera esto? Simple y sencillamente es soberanía de Dios. Y para el hombre, es lo que comentaba hace ratito, para el hombre le pudiera parecer un poco injusto, y lo entrecomillo porque la justicia del hombre no se parece para nada a la justicia de Dios. Y entonces esto así es, ¿verdad? ¿Qué nos...? Las ¿Perdón? dos respuestas, perdón. La segunda respuesta sería la responsabilidad del hombre, ¿verdad? Entonces vemos esas dos partes que convergen en que están en este versículo. Una, la soberanía de Dios, pero la otra es la responsabilidad del hombre, que no deja de ser. Esa no deja de ser nunca. Siempre el hombre va a ser responsable por sus actos, a pesar de que el Señor haya querido así, ¿sí? Es increíble, veo cómo yo estas cosas cuando al principio no las entendía y me rebotaban en la cabeza muy fuerte, porque las quería asimilar y las quería comprender humanamente y terrenalmente, y el Señor me enseñó que estas cosas son así. Y es que Dios ¿verdad? no puede ser soberano si no es justo a la vez. O sea, Exacto. la justicia y la soberanía de Él siempre tienen que ir a la mano, ¿verdad? O sea, es soberano, Él es soberano, pero también el hombre es responsable, por lo tanto, Dios tiene que ser justo de acuerdo a las obras del hombre. Así es. ¿Y quién va a cuestionar a Dios? Nadie. Bueno, Nadie puede. porque cuando leí, esto es algo de lo que bota y pega, ¿verdad? Pero hay otras cosas, cuando Faraón también, o sea, Dios saca con mano fuerte y poderosa a su pueblo de Egipto, pero porque Él endurece el corazón de Faraón para que no los deje salir, para poder
mostrar su poder y lo declara un versículo que lo hizo para eso, para mostrarle al mundo quién es el Dios de Israel, quién es el único Dios verdadero, quién es, qué poder tiene Él. Entonces, para eso, con ese motivo fue. Y yo, Señor, pero pues así es. O sea, conóceme, Juanito, conóceme quién soy yo. Y wow, entonces son situaciones al principio muy difíciles de sobrellevar, pero están ahí plasmadas, y así es la soberanía de nuestro Señor. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda o comentario aquí? En el 21 para pasar al 22. Continuamos. Versículo 22. ¿Me ayuda hermanita Patti con el 22? Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio, diciendo: tomad, esta es mi cuerpo. Amén, gracias hermanita. Así que mientras comían, Jesús tomó el pan y bendijo y lo partió y les dijo: tomad, esto es mi cuerpo. ¿Qué dijo Jesús refiriéndose al pan que tomó, bendijo, partió y dio a sus discípulos? Tomad, esto es mi cuerpo. O sea, figuro todo, ¿verdad? Jesús tomó el pan, bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos y lo repartió, ¿verdad? Y les dijo: tomen, porque esto es mi cuerpo, ¿verdad? Muy bien. Siguiente, 23. Versículo 23, leo, y dice así: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Bebieron de ella todos. Uy, eso fue lo que me acalambró. Todos bebieron. Ahí estaba ahorita, todavía estaba Judas. Todos. Órale, bro. ¿Cuántos de ellos bebieron la copa que después de haber dado gracias les dio? Todos. Entre paréntesis incluyendo. Todos. Todos bebieron la copa del Señor. Wow. Que el Señor nos guarde y nos libre de toda maldad. ¿Alguien tiene algún comentario hasta aquí? ¿Comieron el pan y bebieron la copa? La hemos visto muchas veces. Solo les quiero recordar que ellos lo hacían, o más bien se los voy a hacer como pregunta. ¿Alguien sabe por qué hacían esto? ¿Por qué hacían la Pascua? Para recordar la muerte de Jesucristo. No. Que está escrito en la ley. Su resurrección. Es de lo de Moisés, ¿no? La salida de Egipto. De eso. Ellos- Tú lo supiste explicar mejor que yo. Ellos recordaban la salida de Egipto. Exacto. En esa memoria lo hacían. En la memoria. Era un memorial. Seguía siendo. Es un memorial y sigue siendo un memorial. Nomás que el Era sentido sombra de lo cambió. que iba a venir. Era sombra de lo que iba a venir, exactamente. Salida de Ok. ¿Ya leímos 24 o todavía no? No, ¿verdad? Apenas vamos a ver. Muy bien, vamos a leer 24. Leo y dice así, dice el 24, y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Una cosa que veo aquí, dice que esto es su sangre, ok, es del nuevo pacto, ¿sí? Que por muchos
es derramada no por todos, sino por muchos. ¿Sí? Es derramada. Es derramada para salvación, obviamente, por muchos, pero esto apenas lo iban a empezar a entender ellos, ¿verdad? Porque era su sangre del nuevo pacto. Ellos ya tenían un pacto, ¿verdad? Pero este era un nuevo pacto que por muchos era derramada, ¿verdad? Quiero recordar un poco cuando en la Pascua del Éxodo 12, el primer día que se hace Pascua, Dios les dijo, este día es Pascua para ustedes, ¿verdad? O sea, es el primer mes del año. Este es el primer mes del año y el día 14 van a hacer esto, van a sacrificar un cordero y la sangre del cordero la van a poner en los dinteles de la puerta, o sea, en los marcos de la puerta de afuera, ¿verdad? Todos, porque yo voy a hacer pasar el espíritu de mortandad en Egipto. Todavía estaban ellos en Egipto, era la última noche que pasaron ahí y era la última plaga. Y voy a hacer morir a todo primogénito, a todos los primogénitos. Pero el que tenga la sangre del cordero en el madero, ¿sí? Ese no va a morir. La muerte no va a llegar ahí. Va a pasar. Por eso se llama Pascua, Pasaj. Es que pasa de largo. O sea, no llega la muerte. ¿Por qué? Por la sangre del cordero. Sí, la sangre del cordero. Entonces, esto es prácticamente lo que Jesús le está diciendo. Ustedes han hecho, toda su vida han hecho esto, pero lo han hecho por recordar Egipto, ¿verdad? Ahora les va a instituir esto nuevo. Es un nuevo pacto. Este es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada, no por todos. ¿Qué les dijo acerca de esa copa? Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Así es. Y ahí nos pone, observemos y recordemos algunos versículos acerca del nuevo pacto. Y ahí está, ¿no? Hebreos, Jeremías, no, pues a lo mejor no vamos ahí a todos, pero ese es el nuevo pacto. No alcanzo a ver los últimos de acá. Jeremías 31, del 31 al 34, Hebreos 10, 11 a 25 y Hebreos 8, 13, ¿verdad? En donde se declara el nuevo pacto. Voy a leer Hebreos 8, 13. Si quieres, búscame Jeremías 31, 31, Laurita. Ok. Y voy a leer Hebreos 8. Hebreos 8:13 dice así, leo y dice, al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Ese es Hebreos 8:13, y voy a leer 10, 11 al 25. Está muy largo, pero aquí leo un poquito. 10 del 11 al 25 dice, el 11 dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca nunca pueden quitar los pecados. Está hablando del servicio sacerdotal que se hacía en aquella ocasión. De hecho, hasta que Jesús vino todavía se hacía, pero que dice que no puede quitar los pecados. 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos
atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mi ley en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Pues si ya se redimieron, ¿ya para qué? ¿Para qué más ofrenda? Sigo leyendo, 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. Ya se acerca el día del Señor. Laurita, ¿nos puedes leer Jeremías 31, 31 al 34? Ahí va. Por favor. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Amén. Gracias, hija. Bueno, sin querer leímos los tres de el nuevo pacto que iba a ser. Desde Jeremías ya lo había anticipado, pero hay muchas profecías de ese tipo, en donde el Señor iba a cambiarnos ese corazón de piedra. En otro dice que en Ezequiel que nos iba a dar un corazón de carne y cosas así. Hay muchos versículos. Estos son simplemente algunos. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda o comentario para pasar al 25? Ok, pasamos al 25, último, y dice así, leo, y dice, de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. ¿Verdad? ¿Qué les dijo? De cierto que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Y luego nos ponen ahí en el PTT Apocalipsis 19:9. ¿Me lo puedes leer, amor? Y el ángel que me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios. Amén. Amén. Muchas gracias. Así que el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de él, a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Amén. Así es, pues bienaventurados todos aquellos. Recordemos que no son todos, y también en otros versículos nos recuerda nuestro Señor que la manada es pequeña, ¿verdad?
La manada es pequeña y pues debemos de permanecer. Así es como vamos a manifestar que estamos ahí permaneciendo en su palabra, en su amor, permaneciendo en Él, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta, duda o comentario, hermanos.